Listo, entonces la Fundación Creo, Centro de Apoyo para Jóvenes, los miembros de la Fundación, algunos de los miembros y voluntarios de la Fundación. La Fundación Creo es una fundación que promueve la formación de valores para una sexualidad sana, dando a los jóvenes herramientas claras y sencillas para fortalecer los vínculos familiares y desarrollar su proyecto de vida. Nuestro principal carisma es la sanación interior, es decir, la mayoría de programas y actividades se dirigen a la sanación interior. La fundación fue iniciada en mayo del 2004. El año pasado cumplió 18 años. Este año 2023 cumplimos 19 años. Es principalmente una fundación pro vida. Está presente en todas las campañas y eventos pro vida, pues dado que gran parte de las actividades se relacionan con temas pro vida. Los programas son, primero, el programa de prevención, son charlas que se dan en los colegios, grupos de oración y las parroquias, principalmente charlas de prevención de embarazo no deseado, charlas de autoestima para adolescentes, charlas para prevenir comportamientos de sexualidad desordenada o de relaciones sexuales en la juventud y la adolescencia, relaciones sexuales para prevenir relaciones sexuales antes del matrimonio y por ende prevenir embarazos no deseados y posteriores abortos. Nos pueden, digamos, solicitar si desean charlas en colegios, en grupos de oración o en parroquias para los que necesiten. Uno de los programas principales pues, es el programa María, que está dirigido para madres, jóvenes y adolescentes. Es un programa de apoyo en el que las voluntarias y servidoras de la fundación, muchas de ellas psicólogas de profesión, apoyan a las madres adolescentes que ya están embarazadas, que piensan abortar, entonces se hacen rescates para que esas mamás no aborten su bebé, o muchas de ellas buscan apoyo para soporte financiero, soporte espiritual, soporte psicológico. Las psicólogas de la fundación las ingresan al programa donde se les hace capacitaciones, apoyo y orientación de ellas hacia su proyecto de vida, para que no terminen, digamos, tomando decisiones o conductas equivocadas para ellas y para su vida y para sus hijos debido a ese embarazo adolescente que presentaron. Acá está el programa María, está el programa de Mamá Bachiller, que se buscan padrinos para que, personas que apadrinen a las mamás para que puedan, por ejemplo, terminar su bachillerato. Y estas son la mayoría de las voluntarias que participan en el programa María. Muchas tienen un delantalcito, como ven, porque ellas se encargan de cuidar a los niños de las mamitas embarazadas o de las que ya tienen sus bebés mientras ellas asisten a las charlas y capacitaciones. Y aquí el fondo que ven es el área del primer piso donde están ubicadas las cunas y todo lo de los bebés, que cuando estén en la fundación pues pueden bajar a conocer esa área. Programa de penitencia por amor, que es pues una inspiración que fue dada a la fundación para hacer un proceso de sanación interior de la vida de cada persona. Pues muchos ya conocen penitencia, que es hacer un ofrecimiento de un día por cada año de vida que tiene uno, en donde se ofrece la Eucaristía, la comunión, la visita al Santísimo, todos esos días para poder uno hacer el proceso de sanación de toda su vida. Mm, y el proceso de penitencia por amor extraordinaria, que es la misma sanación, pero la realizamos desde el vientre materno, es decir, sanamos los 9 meses que estuvimos en el vientre de nuestra madre. Y penitencia por amor, entonces tiene acompañamiento del proceso por WhatsApp o por Telegram, que fue lo que les enviamos, la información que les enviamos. Tiene retiros, que les enviamos también la información del próximo retiro en Bogotá, va a haber retiros también en Cali. Charlas sobre penitencia por amor, que usualmente las dan los sábados para conocer de qué se trata el proceso, y la venta de libros que se hace ahí en la fundación. Toda esa información también la pueden solicitar por los canales que se encuentran acá y que ya les habíamos enviado de WhatsApp, etcétera. Y este es, por ejemplo, un retiro de penitencia por amor, uno de los últimos retiros de penitencia por amor, en donde se profundiza sobre ese proceso. Ese proceso de penitencia por amor, pues está dirigido a todas las personas, desde los 7 años de edad hasta los
90, 100 años de edad, entonces no hay límite de edad para hacer parte de esos procesos de penitencia por amor. Y el otro programa es el programa de sanación posaborto. En el programa de sanación posaborto hacemos talleres de sanación posaborto y eucaristías por los bebés no nacidos, tanto abortados voluntariamente como perdidos, o sea que la mamá pierde su bebé de forma natural. Entonces, para las personas que necesiten o familiares o otras personas se pueden acercar a la fundación para asistir a esos talleres de sanación, porque sabemos pues que después de un aborto, sobre todo cuando es provocado, el daño psicológico y espiritual para la persona pues es un daño grave. Y a veces dura toda la vida y es difícil recuperarse de eso. En las consagraciones, tenemos consagración al Inmaculado Corazón de Jesús en medio del Inmaculado Corazón de María, también consagración a San José. Entonces, a través de la fundación también, pues en el chat de Amarte tratamos de poner la información para que estén enterados, ya sea para ustedes, familiares o amigos que deseen hacer esas consagraciones. Acá tenemos pues fotos de esos, de las consagraciones, digamos del día final, donde se finaliza la consagración y pues se hace la sesión presencial para las consagraciones. Esas consagraciones están disponibles de manera virtual y solamente la clausura o el final es presencial, aunque muchas personas las hacen desde otras ciudades y otros países. Entonces pueden unirse a los grupos porque esas consagraciones se pueden hacer desde cualquier parte. Igualmente, el proceso de penitencia por amor, como es por WhatsApp o Telegram, también usualmente se hace desde otros países. Es más, la mayor parte de personas que hacen esos procesos por Telegram y WhatsApp son de otro país o de otras ciudades de Colombia. Y finalmente, pues nosotros que somos el Grupo Amarte, que es el programa que está dirigido a jóvenes entre 23 y 45 años, que ya vamos a ver entonces más a profundidad, que es el Grupo Amarte. Este es entonces nuestro grupo, que es lo que vamos a ver ahorita a continuación. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, ¿No? señora. Bueno, entonces, igual pues a través de los coordinadores, del chat, de todas, si necesitan algo de la fundación, si tienen una niña embarazada que quieran vincular al programa María, si alguien necesita sanación posaborto, cualquiera de esas cosas, pues estamos atentos a darle la información. E igualmente, nosotros como miembros del Grupo Amarte, la idea es que sí que queremos, si nos llama la atención, podamos vincularnos a apoyar esos otros programas. Podemos vincularse por ejemplo, llevar ropita para los niños recién nacidos, llevar algún regalo, algún obsequio para las niñas del programa María, digamos, hacen actividades, rifas, cosas, entonces uno puede, por ejemplo, llevar algún obsequio especial, por ejemplo, para que les den a las niñas cuando hagan alguna actividad de rifas o de cosas así, entonces uno a veces en la casa tiene cosas que no, nuevas o que no usó, o regalos que uno no destapó, cosas que, que pueda haber que les sirvan a ellas. Entonces, es importante saber pues a través de estos programas de la Fundación podemos canalizar nuestra caridad o nuestras obras de caridad. Amar, entonces vamos a empezar acá con un repaso rápido del Grupo Amarte. Entonces, el Grupo Amarte, pues nuestro lema es amarte para alcanzar el verdadero amor. Amarte es un espacio para sanar tu corazón, para reconciliarte contigo mismo y para perdonar. Amarte es también un espacio para volver a creer en tus sueños, para volver a creer en el amor, para volver a creer en la vida y para volver a empezar. Este es entonces el llamado de que nos dispongamos a aprovechar todo lo que se ofrece en este grupo para que eh, nuestro corazón, nuestra alma y nuestra vida sean sanadas. ¿Quiénes somos? Entonces el grupo Amarte, pues somos jóvenes , interesados en nuestro desarrollo personal y espiritual,
pues jóvenes católicos. La idea es que pues sean personas pues que estén dentro de la fe católica, ya pues ya empezando, que lleven mucho tiempo en su camino de fe, pero que estén interesados en desarrollarse desde todos sus aspectos personales y espirituales. Buscamos encontrar nuestra verdadera misión y vocación, a la que hemos sido llamados de acuerdo al plan de Dios. A veces muchas cosas, las heridas, los problemas, las situaciones, lo que hemos vivido nos han alejado de ese plan de Dios, de esa misión y vocación maravillosa y extraordinaria que Dios tenía para nosotros, pero como que nos refundimos, nos perdimos y andamos como perdidos de ese camino. Em, ¿Qué logramos a través del grupo? Crecimiento integral, formación espiritual, desarrollar nuestro proceso personal de sanación interior, formarnos en temas de espiritualidad, psicología y sexualidad. Las actividades que hacemos son sesiones presenciales, talleres, eucaristías, encuentros de oración, encuentros de integración y retiros. Entonces acá podemos ver las sesiones presenciales, que son las que hacemos los viernes cada 15 días, algunos talleres adicionales que podemos programar en otros horarios, eucaristías que realizamos pues ahí en la fundación principalmente, eh, jornadas de oración, encuentros de oración, en donde pues profundizamos en nuestra fe y encaminamos nuestra oración hacia el proceso de nuestra sanación interior, hacia que Dios nos ayude a volver a encontrar nuestro camino, a volver a creer en nuestros sueños y a retomar nuestra vida para no dejar archivados ni perdidos nuestros sueños, porque Dios no quiere eso, Dios no quiere que soñemos con tener una familia, soñemos con tener hijos, soñemos con eh, tener éxito en nuestra profesión, soñemos con algo y no lo podamos lograr simplemente porque nos alejamos de él o porque perdimos el rumbo. No, esa es centrarnos en la oración para que eso sea posible. Actividades grupales realizamos pues durante las sesiones, en los retiros o en otros encuentros realizamos actividades grupales de diferente tipo. Retiros, este es uno de nuestros retiros. Tenemos retiros temáticos, es decir, retiros como sanar tu corazón, volver al Padre. Bueno, hay varios retiros que tenemos dentro del proceso de Amarte. Hacemos encuentros de integración, digamos, extracurriculares para conocernos mejor, para divertirnos, para eh, eh, integrarnos entre nosotros. Entonces, organizamos también ese tipo de actividades. Este es uno de los encuentros que hemos tenido. Dentro de esos encuentros, pues hacemos actividades de fe, como un Vía Crucis, por ejemplo. Este fue un Vía Crucis que hicimos. Acá están algunos de los chicos del equipo, del grupo anterior cargando la cruz para aprender a cargar la cruz. Aquí estamos las chicas del grupo también cargando nuestra cruz. Bueno, amarte para alcanzar el verdadero amor. Entonces, ¿qué quiere decir amarte? Amarte es amor divino, amor propio, amor filial, en ese orden. Debemos sanar el amor divino, es decir, sanar nuestra relación con Dios. Enterarnos o reforzar que Dios nos quiere, que Dios nos ama, estar seguros de eso y restablecer nuestra relación de hijos de un Padre que nos ama, que es Dios y que quiere ejercer como nuestro Padre, pero a veces no lo dejamos ejercer como Padre o no reconocemos o no le abrimos nuestro corazón para que entre a ser nuestro Padre y nos ama. El segundo amor que restablecemos es el amor propio. Entonces, una vez que sé que Dios me ama, entonces puedo empezar a trabajar o a pensar o a reforzar que yo me debo amar, que debo tener una adecuada valoración de mi persona y un adecuado amor hacia mí, que es totalmente necesario para desarrollar mis sueños y mis planes. Si no me quiero, pues no, ahí quedaré y no podré hacer nada. Y finalmente, vamos a sanar el amor filial o amor fraterno, que es el amor a otros. Una vez sé que Dios me ama y una vez sé que yo me amo y practico sanamente el amor propio, puedo entonces amar a otros, amar a mis hermanos, amar a mis padres, amar a mis compañeros, amar a mi novio, a mis amigos,
a mi esposo, a mi esposa y finalmente amar a mis hijos. Cuando no hemos hecho todo esta sanación y llegamos, por ejemplo, a un matrimonio, tenemos herido el amor divino, es decir, creemos que Dios no nos ama, tenemos herido el amor propio, yo no me amo, y por ende lo que voy a regalarle a mi esposo y a mis hijos, pues es toda esa amargura que les estaré repartiendo todos los días, porque eso es lo que hay en mi corazón. Entonces, ¿qué le voy a regalar a mi esposo y a mis hijos? O a mi comunidad en caso de que yo quiera tener una vida consagrada, pues les repartiré amargura, porque esa es la amargura que tengo en mi corazón. Y de ahí que las familias sufren, los hijos sufren, se destruyen los matrimonios y porque no entendemos que primero debemos amar a Dios, luego amarnos a nosotros para ahí sí poder ser capaces de amar a los demás como Dios espera que amemos a los demás. Entonces acá tenemos los tres bloques o tres pasos de nuestro proceso. Amar a Dios, amarme a mí mismo, para entonces poder amar de una manera sana a los demás, para poder amar a los otros, amar al prójimo. Acá nuevamente, amarte, el primer amarte quiere decir amarte, Dios mío, es decir, Dios, yo te amo. Amarte, Dios, amarte, papá. Ese es el primer amarte que debemos pronunciar. El segundo amarte es amarte a ti mismo, amarte Ana María, amarte Lina, amarte Daniel, amarte Consuelo. O sea, me amo. Pongo todo mi empeño y todo mi trabajo en amarme a mí, porque primero debo amarme para poder llenarme de ese amor. Dios es la fuente del amor. Entonces, al mirarlo a Él y amarlo a Él, me llenaré de amor. Con ese amor que rebosa de mi corazón, me podré amar a mí, porque tendré tanto amor que amo a Dios y obvio me amaré a mí. Y con todo ese amor ya, que no me cabe en el corazón, entonces de ese amor es el que entregaré yo a los que me rodean, a mis amigos, a mis compañeros, a mis hermanos, a mi familia, a mis padres, a mi novio, a mi novia, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos y a la comunidad, o si mi vida va a ser una vida consagrada, a la comunidad religiosa donde estaré viviendo. Entonces, ese es el sentido de nuestro proceso. Es importante entenderlo para saber en dónde vamos y eh, hacemos preguntas sobre el amor divino. Hacemos la pregunta inicial, que es ¿quién es Dios para mí? Preguntarme eso. Entonces, creo que primero nos preguntamos ¿quién soy yo? Aprender a conocer a Dios para amar. Aprender a conocerme a mí misma y a mí mismo para amarme como soy, con lo bueno y con lo malo, para comprenderme y para aprender de todo eso que soy. Y soy el amor que otros necesitan o esperan recibir. Yo soy o tengo un amor adecuado para dar, o tengo que sanar ese amor, pulirlo, arreglarlo para poder entregarlo luego de una manera sana. Amor divino, amor propio, amor filial, entonces son los tres bloques de nuestro proceso. Cada bloque es un bloque de temas que dura más o menos 6 meses. Comenzamos con amor divino, el año pasado comenzamos hacia julio, agosto con amor divino. Vamos en la mitad de los temas de amor divino, luego seguirán a partir de mitad de este año los temas de amor propio y el año 2024 tendremos ya amor filial o amor fraterno. Entonces, hoy haremos el repaso de los temas de la mitad de lo que llevamos de temas de amor divino. Solo aquella persona que llena su corazón del amor de Dios puede sanar su corazón, conocerse, amarse a sí misma y ser feliz. Y de esta manera amar a los demás y servirles según el llamado de Dios en su vida. En amarte entonces vamos a volver al primer amor. El primer amor es Dios. Él nos amó primero y ese es nuestro primer amor. Y es de lo primero que tenemos que enterarnos. Dios nos ama, Dios nos quiere, Dios es nuestro Padre. Reconocer la dignidad del hombre y la dignidad de la mujer
Eso lo haremos en amor propio y ya en amor fraterno o en amor filial aprenderemos las claves para encontrar el verdadero amor. Con mi proyecto de vida puesto en manos de Dios, me dispongo a descubrir mis talentos, mi lugar en el mundo y la voluntad de Dios en mi vida. Entonces, ese es el camino que esperamos recorrer. Somos, entonces, el requisito para estar en el grupo es tener entre 24 y 45 años, ser soltero, es decir, no tener un matrimonio católico vigente, y ser católico practicante, tener madurez espiritual, compromiso e interés en reconocer mi vocación y trabajar en ello. Es muy aconsejable y necesario que cada persona, aparte de, paralelamente a llevar la asistencia el trabajo de los temas en el grupo Amarte, inicie un proceso de orientación individual, ya sea en la Fundación Creo o con otro psicólogo católico. En la Fundación Creo tenemos psicólogas católicas de orientación católica, tenemos orientadoras también católicas, o podemos facilitarles datos de psicólogos católicos que no están dentro de la fundación, pero que pueden llevar a cabo los procesos individuales. Este proceso es profundo, es difícil, es necesario que esté un profesional de la psicología ahí a cargo de eso, porque si no uno se pierde o empieza a hacer cosas que no son, o entiende las cosas al revés. El, la parte espiritual, emocional y psicológica es delicada. Eh, entonces es importante que cada uno comience su proceso individual. Hay personas que están en el grupo Amarte y que ya comenzaron su proceso individual, que tienen su psicólogo. Los que no, por favor, acercarse a nosotros, a los coordinadores, para que podamos darle la información de dónde o con quién pueden iniciar su proceso individual. Si no se hace ese proceso individual paralelo a la asistencia al grupo Amarte, pues no se van a ver los frutos o se va a demorar mucho tiempo en aparecer esos frutos. Hay personas que asisten al grupo Amarte, no hacen proceso individual y pasan 10, 12, 15 años y uno los encuentra y si tú qué, no, pues en las mismas, soltero, solo y sin rumbo. Pues no, hay que meterle, digamos, como se dice, la ficha, sacar tiempo y pues hacerlo ya, porque el tiempo pasa y pues no vamos a enterarnos a los 60 años que debimos habernos casado y que por no haber trabajado en nosotros mismos resultamos solos en un ancianato o cosas así. No puede ser. Eso toca desde ya trabajar. Nuestros frutos, entonces Como aquí, cosa, antes, espérame, antes de que sigas, es como decirles a ustedes que es un proceso exigente. O sea, así como todo en la vida, el trabajo exigente, la familia exige, las relaciones exigen. O sea, tenemos que tener exigencia con nosotros mismos, ¿no? Primero con nosotros mismos para poder darle a los demás y para poder asimismo exigir un poco de respeto hacia nosotros, un poco de, bueno, todo lo que veremos, los frutos que se darán a raíz de este proceso que empezamos, ¿no? Entonces, por eso les recalcamos que es importante que ustedes tengan un psicólogo o también puede ser un director espiritual que se formen una red de apoyo porque es un proceso que tiene altas y bajas, que nos permite muchas veces estar felices y contentos y otras veces vueltos miércolitos, pero tenemos que salir adelante como sea, ¿no? O sea, es un proceso que no va a ser lineal, sino va a ser así todo el tiempo, ¿no? De altibajos y por eso es bueno y por eso les repetimos que hay que crear una red de apoyo. Estamos nosotros como coordinadores y el grupo que estamos formando para estar dentro de ese proceso, pero externamente ustedes también pueden hacerlo también con la colaboración de lo que Consul les decía, del psicólogo o de bueno, también un director espiritual. exacto, en la fundación ya este año pues vamos a tener nuevamente capellán. Entonces, lo que se busca también es buscar espacios de dirección espiritual con este capellán o con otros sacerdotes que ustedes tengan. Obviamente todo el proceso pues está acompañado de los sacramentos, confesión, comunión, eh, Eucaristía, adoración al Santísimo, porque bueno, nosotros, uno como humano pues pone lo posible y pues Dios hace lo imposible que es todo el resto. Y esos altibajos de que habla Ana María, sí, porque a veces uno cuando empieza a descubrir sus heridas o empieza a descubrir cosas en uno mismo, pues uno,
La reacción inicial es cerrar la puerta y parar ahí, y necesita uno el apoyo o del director espiritual o del psicólogo que le diga, no, un momentico, o sea, así le duela, tiene que seguir, porque de eso se trata. Igual uno va mirando o va encontrando o viendo los frutos y eso lo va animando a uno a seguir. Entonces, acá les presento en estos 12 años del Grupo Amarte, ¿qué frutos hemos tenido? Pues han pasado muchas personas, calculamos que entre unas 100, 150 personas habrán pasado por Amarte en todo este tiempo, y vamos a ver algunos de los frutos. Entonces, esta es una reflexión que hacemos siempre en el grupo. Desde que el sexo se hizo fácil de conseguir, el amor se hizo difícil de encontrar. Y el verdadero amor sabe esperar. Entonces, hablamos de amistades largas, noviazgos cortos, para tener matrimonios para toda la vida. Ese es uno de nuestros ejes centrales, y a lo largo del desarrollo de los temas vamos entendiendo cómo hacemos todo eso. Igualmente hacemos énfasis en los noviazgos en castidad para poder tener un matrimonio santo y sano. Este es el padre Jairo, nuestro anterior capellán, y el padre Jairo pues nos acompañó durante mucho tiempo en las Eucaristías, y eh, a medida que se iban presentando los frutos del Grupo Amarte, pues él tuvo como labor casar a los múltiples parejas que surgieron del grupo. Entonces aquí él está celebrando un matrimonio de dos integrantes del Grupo Amarte. Eh, este es un compromiso, que este día fue el día del compromiso de ellos dos integrantes también del Grupo Amarte, que los comprometió ahí arriba en, en la Eucaristía. Tenemos aquí a Amandita y a Andrés Ortiz, que fueron unos de los miembros primeros. Andrés Ortiz creo que fue hasta fundador de la fundación, pues cofundador. Y estuvo mucho tiempo sirviendo en la fundación. Él decía, pero a mí no me va a tocar, yo ayudo a sanar corazones, ayuda a los noviazgos, ayuda a tener amistades, ayuda a que las personas sanen, pero a mí como que no me va a tocar. Y sí, mire, le llegó el día a Andresito, se conoció con Amandita ahí en el grupo, y ahora forman una hermosa familia con dos hermosas bebés. Aquí se las presento. Ellos igual, Andrés y otros miembros antiguos del grupo, pues nos van a acompañar tal vez en algunas sesiones para contarnos su testimonio y su proceso y todo eso. Aquí tenemos a la familia Naranjo Mora, eh, Andrés Naranjo y Diana Vanessa Mora. Aquí están los dos arriba en una de las Eucaristías de nuestro grupo, ahí cuando eran novios. Esto es cuando eran novios, comenzaron a ser novios ahí dentro del grupo. Aquí están en su matrimonio, y aquí con sus dos hermosas hijas, que Dios ha hecho milagros en esas bebés también. Esto fue la tarjeta de Navidad que nos compartieron el año pasado la familia Naranjo Mora del Grupo Amarte, frutos del Grupo Amarte. Tenemos aquí la otra familia, que es Carlito Ramírez y Lorena. Ellos también miembros del grupo. Carlos Ramírez también fue de los miembros fundadores del Grupo Amarte. Y aquí están de novios en el Grupo Amarte, el día de su matrimonio, y ahora con sus dos hermosos hijos, Francisco y Federico. Y tenemos otros matrimonios más, o sea, son muchos, creo que llevamos unos 20, 15, entre 15 y 20 matrimonios ya se nos perdió la cuenta. Entonces, acá algunos de esas parejas y matrimonios que han nacido en el grupo. Algunos pues son, los dos son miembros del Grupo Amarte. Otros matrimonios, pues uno de ellos es miembro del Grupo Amarte y la otra persona pues es externa al grupo, pero pues todo eso son frutos del trabajo que hemos hecho en Amarte en sus comunidades. Listo. Entonces, ahí está. Eh, Esos son los frutos. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se te os dará por añadidura. Entonces, cuando primero empezamos a buscar a Dios y no a buscar novio o esposo, o novia y esposa, o a buscar trabajo, sino que
nos detenemos un poco y decimos, bueno, ¿qué está pasando en mi vida? Tal vez tengo que invitar a Dios a mi vida. Entonces, cuando empiezo a mirar a Dios, a hablarle, a preguntarle, a recibir sus consejos, a ordenar mi vida como Él quiere que yo la ordene, y me centro en eso, en buscar a Dios y buscar su reino, ya los amigos, el novio, la esposa, el esposo, el trabajo de tus sueños, el dinero, el apartamento, la casa, las vacaciones, los viajes, todo son añadiduras que Dios nos las irá dando, pero sí nuestro objetivo y nuestro centro es Él. Si no, entonces estaremos sin mirar a Dios, mirando el mundo y andando ahí buscando las añadiduras sin encontrarlas nunca. Eso es lo que hemos visto en el grupo, que cuando nos centramos en Dios ya todo lo demás fluye. Ya empezamos a decir, a empezar a escuchar las noticias de que nuestros compañeros se casaron, de que tienen una hija, de que se consiguió trabajo, bueno, etcétera. Todo empieza a fluir naturalmente porque pues las bendiciones de Dios no se dejan esperar. Y estos son pues mensajes finales del grupo. Tu vida tiene todo el sentido. No abandones tus sueños. Descubre tu camino, transforma tu vida, renace. Tu vida es maravillosa y está llena de metas por cumplir. Entonces hay que trabajar por esas metas. Listo, entonces acá eh, personas de la fundación y del grupo. Esto, entonces finalizamos acá con el grupo Amarte. Y pasamos entonces a revisar el primer tema, que es el amor de Dios. Acá. Entonces voy a, ¿alguna pregunta, alguna reflexión, análisis, comentario? Pues antes de que sigas y empieces con el tema, con ya uno de los tres temas principales, quería recalcar por eso un poco la actividad que se hizo al inicio, digamos que hicieron hace 8 días, en la que yo no pude pues estar, pero la actividad de la bomba que les hicimos, recuerden mucho el santo que les tocó, a mí me tocó San Esteban, y pedirle mucho a él que también los oriente, ¿no? Y de acuerdo también el mensaje que les salió, a mí me tocó la parte de mis sueños. Eso es una invitación que también les hacemos a ustedes dentro de todo el proceso y es como ese mensaje que les llegó en la bomba, a mí como mis sueños, trabajar en mis sueños, a los que les llegó los otros mensajes y tener en cuenta siempre también el santo que les tocó, porque ese santo también hará parte de nuestro proceso de acompañamiento, no solamente este año, sino ojalá lo implementemos para el resto de la vida, ¿no? Como eso, tener en cuenta como esas invitaciones, esas primeras invitaciones que recibimos o esos mensajes que ya recibimos de Dios hablándonos a nosotros. Bueno, entonces ya entramos en materia de los temas. Yo quería hacer una pregunta, qué pena, Sí, Consuelo, y sí, es, tranquila. no sé por qué cuando ustedes se refieren que tienen que ser, pues los que pertenezcamos acá al grupo de Amarte, solteros. Eso me genera a veces, pues, no sé, una duda porque a veces las parejas también están buscando ese encuentro con Dios para salvar sus relaciones en pareja. Ujú. Entonces, no sé por qué tienen ustedes como esa política. Sí, digamos, como nos centramos pues en todo este proceso así, eh, digamos, es solteros en cuanto a que no tengan un matrimonio católico. Pueden haber personas, por ejemplo, padres solteros o madres solteras, pueden ingresar al grupo, o personas que convivan o que estén en unión libre y no se hayan casado, por ejemplo. Ellos pueden ingresar al grupo, que no se hayan casado por lo católico. ¿Mm? Ya un matrimonio casado por lo católico que esté en problemas, aunque gran parte de los temas que tratemos y de gran parte del proceso que hagamos les serviría, ya por su condición de casados, ya lo correcto sería un grupo de parejas o un grupo de matrimonios o un grupo de reconstrucción de matrimonios, que compartiríamos muchos temas, o sea, muchos temas serían comunes, pero otros muchos temas serían particulares de ellos, porque hay cosas en el matrimonio que ya son diferentes. ¿Mm?
Por ejemplo, una cosa básica del matrimonio es que cuando uno se casa por el sacramento dentro de la, de la religión católica, es decir, un matrimonio católico, esa alianza implica que la salvación del alma del esposo, la esposa es responsable de la salvación del alma del esposo y el esposo es responsable de la salvación del alma de la esposa. O sea, eso ya, ese vínculo cambia todo. Aquí los temas que desarrollamos, las actividades, las tareas, los compromisos, toda nuestra actividad va encaminada a que las personas van solas. O sea, yo estoy sola y en este momento no respondo por otro, porque no estoy unida en matrimonio con otro. Esa alianza cambia nuestra vida. O sea, cuando hacemos esa alianza ya no puedo decir, quiero ir a estudiarme a Australia, chao, me voy porque es mi sueño. No, porque estás casado, tienes que hacer tus planes con tu esposo o con tu esposa. Entonces, muchas de las charlas y cosas que haríamos, pues no tendrían sentido o chocarían, pues porque son personas casadas, no son personas solteras. Es eso. Pero obviamente muchos de los temas sí servirían para un grupo de matrimonios. De hecho, ya tenemos tantos matrimonios en la Fundación Creo que nuestro siguiente paso es hacer un grupo de matrimonios, que ya ahí es otro tema, que es un grupo de matrimonios y otra cosa que se derivaría de ahí es una escuela de padres, por ejemplo. ¿Mm? Pero pues Ah, ya ok, serían gracias. proyectos posteriores de la Fundación Creo y si ustedes quieren en el futuro tienen esa idea, pues bienvenidos y arrancaríamos con un grupo de matrimonios, por ejemplo. Bueno, entonces los invito a que saquen su PDF con los resúmenes y comencemos con el primer resumen o la primera guía, que es ¿Quién es Dios para mí? Para que la tengan ahí a mano, porque vamos a trabajar sobre la guía. Voy a compartirles acá la presentación de quién es Dios. ¿Están viendo ya la presentación? ¿Qué imagen tengo de Dios? ¿Sí? Bueno, Sí, sí. entonces, miremos la guía. Ahí en la guía entonces presentamos un resumen de ese tema, más o menos las ideas principales. Y al final tenemos el compromiso que es tomar fotos que me muestren a Dios o me hablen de Dios, identificar prejuicios con respecto a la fe, a la iglesia, a Dios, anotar los puntos más importantes, hacer un dibujo de Dios o un collage con imágenes de Dios. Y tenemos las sugerencias, el libro El precio a pagar y el libro El regreso del hijo pródigo. Pues son libros completos, pero pues pueden leer alguna parte o incluso creo que alguno de ellos se encuentra en PDF, que son libros como que nos invitan a comenzar a cuestionarnos cómo está mi relación con Dios. Al final de esa guía tenemos el cuestionario, donde el objetivo del cuestionario es descubrir quién es Dios para mí. Entonces es importante que o ya hayamos llenado ese cuestionario o lo estemos llenando. Recuerden que las preguntas es ¿qué conozco de Dios? ¿Cómo conocí de Dios? ¿Quién me habló por primera vez de Dios en mi infancia? Mis padres o los adultos con los que crecí creían en Dios. Mis padres me hablaban de Dios. Mis padres me enseñaron algo sobre Dios, me enseñaron a rezar. Recuerdo eso, recuerdo cuando me enseñaron a rezar el ángel de la guarda o nadie nunca me habló de Dios en mi infancia. O me hablaron de maneras eh, como decirme que Dios me iba a castigar, que Dios era bravo, que si no obedecía iban a llamar a que Dios me castigara, cosas de esas. Entonces necesitamos empezar a explorar qué hay allá en esos recuerdos, por allá en el fondo de nosotros en nuestra infancia, para poder descubrir qué imagen tenemos de Dios.
En el colegio me hablaron de Dios, tuve clases de religión, estudié en un colegio católico, en un colegio laico, o en mi colegio no existía esa clase. Iba a Eucaristías en el colegio, por ejemplo. Aprendí de Dios en mi juventud y en mi edad adulta. He recibido formación sobre mi fe en la edad adulta. Por ejemplo, he ido a cursos de catequesis, he ido a un curso para prepararme para la confirmación. O sea, ¿qué conocimientos tengo de mi fe en mi edad adulta? ¿Qué tanto he leído y qué tanto sé sobre Dios? Si leo sobre vidas de santos, sobre qué es la Iglesia Católica, o solamente voy a misa y ya, y no sé ni por qué se llama católica mi iglesia. He tenido alguna experiencia especial con Dios o alguna experiencia espiritual, algún acercamiento espiritual especial con Dios. Y las preguntas sobre la imagen de Dios, cuando pienso en Dios me defino como, lo defino como defino a Dios, como el creador, como un amigo, como mi padre, ¿cómo lo defino? Considero a Dios, que Dios es un Señor amoroso, exigente, regañón, castigador, buena gente. ¿Cómo considero a Dios? ¿Cómo lo veo? ¿Qué palabras uso para definir a Dios? ¿O cómo lo llamo? ¿Qué nombre le pongo? ¿Le digo Señor? ¿Le digo Dios? ¿Le digo ese Señor allá? ¿O qué le digo? ¿Con qué cara me lo imagino? ¿Me lo imagino con cara o sin cara? ¿O no sé qué cara tiene? ¿O es borrosa su cara? ¿Cómo me lo imagino? ¿Me lo imagino viejo, joven? ¿Cómo me imagino a Dios? Entonces, ¿pudieron ver las preguntas ahí en el PDF? Eso, entonces espero que tengan a mano su guía y que vayan mirando las preguntas y que ya o hayan respondido algunas o ya vayan adelantados en ese proceso de responder todas esas preguntas. Entonces, ¿qué imagen tengo de Dios? Es difícil para nosotros vivir sin imágenes de Dios. Nos hace falta una representación, una idea de quién es Dios. Para relacionarnos con Él, nos hace falta eso, porque si no tenemos una imagen de Dios, nuestra percepción de Dios va a ser abstracta, lejana, rara, incómoda, y nunca vamos a poder relacionarnos con Dios. Recordemos que el conocernos a nosotros mismos y a poder amarnos y poder así de esa manera desarrollar nuestros talentos y cumplir con éxito nuestra misión en la vida. Y de otra parte, poder amar a los otros, poder dar amor y poder tener relaciones sanas con los demás, todo depende o parte o se nutre de mi relación con Dios. Entonces hay que poner énfasis, esfuerzo, dedicación y darle la importancia que merece poder reconstruir mi relación con Dios. Si yo no reconstruyo mi relación con Dios, la relación con Dios es como el primer piso del edificio, las bases del edificio. Si esto que es lo primero que hacemos y lo que comenzamos a trabajar, no lo trabajamos bien o no lo queremos trabajar porque nos duele o porque nos parece difícil o porque es difícil para nosotros, el siguiente piso del edificio es el amor propio y el tercer piso es el amor a los demás. Entonces, recordar que esta es la base del edificio, entonces debo construirla bien. Eso que decía Ana María, respondamos las preguntas sinceramente. ¿Cómo veo a Dios? No me gusta Dios, no lo quiero ver. Me parece que es muy duro, me parece que es injusto. Escriba eso, escriba. Eh, no lo quiero porque se llevó a mi hermanito recién nacido y dejó a mis papás en el dolor. No lo quiero porque permitió que me diera una enfermedad grave, no lo quiero porque hizo que le diera cáncer a mi abuelita. Bueno, todo eso es lo que hay que escribir ahí en esas preguntas, porque todo eso es lo que hay que reconstruir y sanar, porque si no sanamos eso, no podremos tener un sano amor propio, nunca. Estaremos siempre con eso, con ese reproche a Dios. Y por ende no podremos tener un matrimonio sano y no podremos educar sanamente a nuestros hijos con un corazón limpio, porque tendremos ese reproche y esa nube negra ahí adentro. Entonces, eso es difícil sacar eso a la luz, pero hay que hacerlo y entre más rápido en nuestra vida lo hagamos mejor, porque acuérdense
estar uno ya a punto, en sus últimos años de vida, a punto de morirse y saber que un reproche que le tenía a Dios o una pelea que tenía con Dios tuvo 60 años, 70, 80 años y nunca fue uno capaz de arreglar eso. No puede ser eso. O sea, no puede llegar uno a los 80 con rencores contra Dios, por ejemplo. Si Dios es totalmente invisible, se nos hace incontrolable, inimaginable, impredecible. Nuestra mente humana necesita imágenes, cosas concretas. Entonces, este es un ejercicio psicológico y espiritual para comenzar a darle forma a Dios, comenzar a verlo con una cara y con un rostro específico para al menos mirarlo y decirle a su cara las cosas que le quiero decir. Necesitamos hacer tangible a Dios. En cambio, si conseguimos hacernos a una imagen o una idea de Dios, la divinidad o Dios estará siempre allí a mi vista, más disponible y menos impredecible, y es más fácil establecer una relación con Dios así, teniéndolo de frente. Para eso son estos ejercicios que proponemos en la guía, para lograr ese acercamiento. Dime en qué Dios piensas y te diré quién eres. Dime cómo concibes a Dios o cómo lo llamas o qué nombre le das a Dios. Dime cómo le hablas o si tienes o no la sensación de escucharlo o si crees que Él no dice nada, que Él no habla o que no te escucha. Entonces, a partir de todas estas preguntas, de toda esa exploración, podré mirar que según como yo vea a Dios, entonces me relacionaré con Él. Entonces, comencemos a hacer esos ejercicios, tomar las fotos, hacer un dibujo, o si no soy bueno para dibujar, pues buscar recortes o imágenes en internet y hacer un collage o algo que me logre dar una imagen de la cara de Dios, del cuerpo de Dios, de cómo es Él. Aquí tenemos una pintura en donde está Jesús con Dios su Padre. Y esta pintura, que es una pintura realista, pues nos aproxima un poco más a ver eh, la realidad de lo que Dios es. Porque pues a lo largo de nuestra infancia y de nuestra vida, eh, se nos ha pintado a Dios de muchas maneras, como un señor aburrido por allá, como un señor gruñón, como un señor rígido, como un señor que no se le puede ni hablar. No, empecemos a bajarlo, a traerlo aquí cerca a nosotros, a mirarlo a los ojos y a preguntarle, y si es posible reclamarle o decirle o abrazarlo o hacer lo que sea para poder comenzar a tener una relación con él. Preguntarle quién eres tú, cómo te llamas, cómo quieres que yo te llame o voy a llamarte así. Escúchame, dime algo, háblame, quiero tener una relación contigo. De eso se trata esta primera parte. Dime cómo te lo imaginas, cómo interpretas sus gestos, qué esperas de él, qué has leído o crees saber de él. Dime todo eso y me habrás contado la biografía de tu alma. De nuestras vivencias y de lo que hemos vivido y aprendido en nuestra vida, es que de ahí es que sacamos o tenemos cierta imagen de Dios. Cada uno tiene una imagen distinta de acuerdo a lo que haya vivido. El concepto que tengo de Dios preside mi vida y marca mis convicciones. Todos mis argumentos y pensamientos sobre cualquier cosa que tenga que ver con Dios pasan por el filtro de la imagen que tengo de Dios, que es la imagen que he construido a lo largo de mi vida. Entonces, esos binoculares son todas mis experiencias, sufrimientos, eh, las cosas que me han hablado de Dios, cómo lo he percibido, qué me han dicho de Él, qué he aprendido de Él. Y a través de esos binoculares es que yo miro la vida y miro todo lo que tenga que ver con Dios. Entonces, la Biblia, la iglesia, los sacerdotes, las monjas, eh, las catástrofes naturales, las guerras, todo lo veo a través de esos binóculos que son mi imagen de Dios. Interpreto, saco conclusiones y opino de acuerdo a esa imagen que yo tenga de Dios. Según como yo vea a Dios, así me acercaría a su palabra, así me acercaría a la Biblia. Entonces, cuando yo leo la Biblia, que es el libro que Dios escribió, entonces si
pienso que Dios es una persona bondadosa y paternal, pues cuando yo lea me sonará a eso, a ternura, a amor, a comprensión, a regaños por amor, o sea, porque me está llamando la atención, porque me quiere, cosas así. Pero si mi imagen de Dios es un ser frío, vengativo y castigador, y yo leo la Biblia, pues entiendo que ese señor está loco, que qué le pasa, que es injusto, que nos tiene aquí esclavizados, bueno, todo lo demás. Entonces, es importante reconocer cuál es nuestra imagen de Dios para entender desde qué perspectiva leemos, por ejemplo, la palabra de Dios o oímos la palabra de Dios en una Eucaristía. Si conseguimos ir a Dios con la mente y el corazón abiertos, sin intentar encerrarlo en imágenes distorsionadas por nuestras heridas y pasiones, quizá logremos escuchar a Dios cuando nos llame a nuestra puerta y podamos alzar nuestras anclas, por trabajoso que sea, y echarnos mar adentro para descubrir nuevas orillas, es decir, para descubrir nuestra vida, la maravilla de nuestra vida. No quedarnos atados a esas imágenes erradas de Dios que lo único que hacen es amarrarnos y no dejarnos salir adelante. Dios me dice, no traigas a la memoria lo que ya pasó, no pienses en lo que sucedió hace tiempo, mira que estoy haciendo algo nuevo y ya comienza a brotar. ¿Todavía lo ves? ¿No lo ves? Dios hace todo nuevo. Si mi relación con Dios ha sido un fracaso, ha sido oscura, ha sido una relación inexistente, ha sido una relación fría, ha sido no ha hecho pérdidas en la relación con Dios. Dios eso lo puede reconstruir, por más horrible que haya sido, por más rabia que yo le tenga a Él, por más cosas que yo crea que Él me ha hecho, por más tristezas que me hayan sucedido, por más ignorancia y desconocimiento que yo tenga de Él. Él, si yo me dispongo, va a empezar a reconstruir eso. Entonces, orémosle a Él precisamente para eso, para que por favor reconstruya la imagen que yo tengo de Él y asimismo reconstruya mi relación con Él, para sobre esa base volver a construir mi vida, reconstruir mi vida, rearmar mi vida y poder llegar a cumplir los sueños maravillosos que Dios tiene para mí y que yo tengo para mí también, lo que quiero en mi vida. Acá podemos repasar los atributos de Dios, que es como las cosas generales que uno aprende de Dios en temas de teología, por ejemplo. Dios es bueno y paciente, desea para mí solo cosas buenas, se esmera por entregarme cada día beneficios, no me pagan como merecen mis errores. Estos atributos de Dios es para que los reflexionemos. Son los atributos que, digamos, desde el conocimiento teológico y filosófico se le atribuyen a Dios. Y a veces no, ni siquiera conocemos eso o pensamos lo contrario, pensamos que Dios solo me trae males, pensamos que Dios solo está pendiente de recalcarme y castigarme por mis errores. Entonces es importante que conozcamos esos atributos para reflexionar en ellos. Todos estos atributos están en la guía, entonces voy a pasarlo rápido para que ustedes repasen más bien en la guía los atributos. Dios es amor, Dios es fiel, Él me amó primero, su amor no tiene límites y nunca me abandonará. Es compasivo y misericordioso, siempre está atento a mis necesidades, me sostiene y me defiende del peligro. Dios eh, es justo y es la verdad. Juzga adecuadamente, no me paga según mis obras, nunca engaña, siempre dice la verdad. Y esta oración que es la que proponemos ahí en la guía para pedirle a Dios que por favor reconstruya la imagen que tenemos de él, la imagen distorsionada, errada, triste y sombría que tenemos de él. Y las tareas que ya les había dicho, para que las hagamos eh, juiciosamente, ojalá esas tareas se recomiendan que sí las podemos hacer en una iglesia o frente al Santísimo o en nuestra habitación solos, en un sitio silencioso, darle importancia a esto, porque aquí es el punto de partida de todo. Ya terminada acá, pasamos entonces a la siguiente parte, que es eh, el tema de la relación con nuestro papá.
Entonces, miremos en la guía, se llama, la guía se llama, la segunda guía que se llama Una cita con papá. Entonces, en este tema de una cita con papá, lo que hacemos es empezar a desentrañar la relación con nuestro padre terrenal, con el Señor que es o fue nuestro papá. Conozcámoslo, no lo conozcamos, sepamos quién es, tengamos buena relación con él, lo odiemos, lo amemos, se haya muerto, sea lo que sea, pero es importante comenzar a reconstruir esa relación. Esta fue entonces la sesión presencial que hicimos eh, de ese tema, que es una cita con papá. Ahí nos podemos visualizar y ver, todo esto es importante que empleemos los recuerdos, la imaginación y todas las potencialidades que tenemos como seres humanos, porque estamos trabajando por nuestra sanación interior, estamos trabajando por nosotros, estamos organizando nuestra casa, nuestro interior. Entonces pongámosle todo el empeño y empleemos todo lo que Dios nos da. Somos inteligentes, somos creativos, somos imaginativos, tenemos recuerdo, tenemos memoria. Entonces, así como somos muy buenos para imaginarnos y recrear cosas a la hora que vamos a hacer otras actividades, pues esta que es una actividad tan importante también, hagámosla divertida y empleemos toda nuestra creatividad y nuestra imaginación. Entonces, imaginémonos acá caminando de la mano con nuestro padre siendo unos niños. Ahí comienza este viaje por la relación con nuestro papá terrenal. Em, Partimos de que somos adultos maduros, no somos niños ni adolescentes, que estamos trabajando activamente en nuestra autorrealización y en mejorar todas las áreas de nuestra vida. O sea, desde ese punto comenzamos a trabajar. De manera que manejamos nuestras capacidades y nuestro entorno a nuestro favor y estamos en un proceso de trabajar por nuestro propio crecimiento y desarrollo. El pasado es la herida de mis relaciones pasadas con mi papá, con mi mamá o con Dios. El presente es el proceso de sanación que estoy viviendo en este momento y por el cual estoy trabajando en este momento. Y mi futuro es mi vida, toda la maravilla que me espera, todos los planes y sueños maravillosos que me esperan. Entonces, estoy trabajando por eso. De ahí que es importante sacarle tiempo, es importante esforzarse, es importante hacerlo correctamente y es importante tener perseverancia y no decaer, aunque el proceso nos duela o no nos guste a veces. Este es el cuadro de Rembrandt de El regreso del hijo pródigo. Muchos ya lo conocerán o habrán leído el libro. Tenemos dos manos, una mano delicada que acaricia, que es la mano femenina, y una mano fuerte que sostiene, que es la mano masculina. Él es Dios recibiendo al hijo pródigo que somos nosotros. Y para recibirnos y acogernos en esta relación que estamos reconstruyendo con Él, va a tener esas dos manos, va a tener la mano femenina y la mano masculina porque Él es madre y es padre al mismo tiempo. Él es tierno y también es fuerte. Es tierno como una madre y fuerte como un padre. El padre es la mano que sostiene y que acerca. Y la madre es la mano que acaricia y que consuela. Y esas dos manos son las que nos están esperando y nos están recibiendo en el abrazo que necesitamos sentir de este proceso inicial en el que estamos reconstruyendo nuestra relación con Dios. Necesitamos de Dios amor de padre y amor de madre. La relación que tenemos con nuestros padres define, marca y determina nuestra relación con Dios. Por eso empezamos explorando la relación con nuestros padres, porque la relación que hayamos vivido con ellos determina en gran parte la relación que tenemos o que vamos a tener con Dios. El padre y la madre graban en la mente y en el corazón del hijo la imagen de Dios. Esa es la función de los padres. Dios los puso aquí en la tierra para eso. Los puso para que graben en la mente y en el corazón de los hijos la imagen de Dios. Lo que hizo mi papá, mi padre, determinó cómo me imagino yo que es Dios. Y lo que hizo mi madre o cómo me trató mi madre también determina la imagen que yo tengo de Dios.
He aquí la grandeza de ser padre y de ser madre. El padre en la vida de un hijo representa la justicia de Dios. A través del padre yo me entero que Dios es justo. Entonces, voy a explorar esa relación con mi papá. ¿Mi papá era justo? ¿O tenía un hijo preferido? ¿O me castigaba injustamente? ¿O cómo era mi papá? ¿O mi papá no le importaba la justicia, hacía trampa, era tramposo, era mentiroso? Entonces, ¿por qué yo no aprendí la justicia? Porque mi padre no representaba la justicia. Miremos acá en la guía. Al final de la guía está el cuestionario de la relación con mi papá. Entonces, este cuestionario igualmente, la idea es que lo respondamos con toda sinceridad. Ese cuestionario no lo va a ver nadie, es individual e íntimo de cada uno. A partir de las siguientes sesiones vamos a emplear los resultados de ese cuestionario para ir configurando Con su- el mapa de nuestras heridas y cada quien tendrá ese cuestionario para sí mismo. Entonces, no... con su- ajá, Aquí hay una pregunta de Natalia Uricochea que dice, ¿qué pasa cuando es un padre ausente y si jamás lo conocieron? O peor, cuando es un padre abusador. claro. Entonces, el padre ausente hace que yo inmediatamente tenga en mi mente, o sea, en mi mente de niño sucedió eso, que yo no tenía papá, que no había papá. Entonces, inmediatamente en la mente del niño, ¿qué surge? Pues Dios o es tremendamente lejano o es o Dios es producto de nuestra imaginación o finalmente Dios no existe, porque si mi padre no existió, yo no lo toqué materialmente, yo no lo sentí, ¿cómo puedo yo sentir a Dios? Entonces, ese es nuestro trabajo. Ese es este proceso. O sea, este proceso consiste en, por ejemplo, sanar esa herida de la ausencia del padre. ¿Cómo logro yo reconstruir mi relación con Dios? ¿Cómo logro yo entender que Dios sí existe, que Dios me ayuda, que Dios está aquí conmigo? Si el que tenía que demostrarme eso en la vida real no estuvo. Eso es. O sea, de eso se trata este proceso. Es decir, los siguientes 6 meses estaremos haciendo eso. Los siguientes 3, 4 meses que nos restan de amor divino, estaremos reconstruyendo eso. ¿Cómo reconstruimos eso? Acá están, mejor dicho, aquí está el paso a paso en las guías, el cuestionario, la tarea, la oración, todo. Es difícil. Y luego, entonces, un padre abusador, pues un padre abusador crea en el hijo una imagen terrible de Dios. O sea, Dios es lo peor. O sea, Dios, si el que tenía que enseñarme cómo es Dios abusó de mí, pues yo inmediatamente concluyo o infiero que Dios abusa de los seres humanos. Entonces Dios nos manda catástrofes, Dios permite que los niños sean abortados, permite que los niños se mueran en accidentes, permite que los niños tengan cáncer, pues claro, porque pues Dios es malo. ¿Qué más puedo pensar si la persona en el mundo que estaba encargada de contarme cómo era Dios me dio a entender que Dios es lo peor? Entonces ahí empezamos a desentrañar y destapar nuestras heridas, que es todo este proceso, es el paso a paso de cómo sanar esas heridas para poder sanar mi relación con mi papá ausente o con mi papá abusador y mi relación con Dios finalmente, porque eso pues listo, o sea, a mi papá no lo conocí o lo odio o lo detesto y eso lo tengo que sanar, obviamente. Pero el peor daño que hace eso es que dañó mi relación con Dios. Eso es lo peor que produjo eso. Entonces debo reparar eso porque yo debo volver a creer en Dios. Debo creer que Dios sí existe, pese a, a lo malo que hizo mi papá. Ese es el centro y el meollo de este proceso, es hacer eso. Pero entonces, precisamente esto que hacemos es presentar a las personas una forma práctica, fácil y, y, y alcanzable de lograr eso que parece imposible, que es sanar la relación con un padre ausente, con un padre abusador y poder sanar la relación con Dios. Y vamos aquí les estaba indicando que por favor miraran el cuestionario de la relación con mi papá
y empezaran a ver, ojalá ya la mayoría hayan respondido el cuestionario. Ese cuestionario es difícil de responder. Uno, de tener que irme al Santísimo para que Dios me ayude a responder las preguntas, de tener que sacar fotos para poder acordarme de cosas que no me acuerdo, de traer a mi mente recuerdos que no quiero traer, todo eso. O sea, de todo eso se trata ese cuestionario. Ese cuestionario es duro, para unos más que otros, pero hay que hacerlo. Ahí está el cuestionario y están las tareas que son, uno, realizar el cuestionario de preguntas sobre la relación con mi papá. Segunda tarea, hacer oración ante el Santísimo para poder, pues, ya sea que uno resuelva el cuestionario allá ante el Santísimo o vaya al Santísimo a ofrecerle todo lo que, los dolores y todo lo que le produjo ese cuestionario. Y finalmente hacer una confesión porque uno pues empieza a tener sentimientos terribles, se renueva pues por allá un odio al papá, lo que sea. Entonces, confesar todo eso. Mire, padre, yo siento que no lo quiero volver a ver, o que me dolió tal parte, o que yo sí lo quiero, pero qué embarrada que haya hecho esto conmigo. Todo eso hay que confesarlo en la confesión. Y comenzar a redactar una carta para mi papá. Puedo ayudarme de fotos o de información que me den otras personas. Entonces, hay que coger un lápiz, un papel y allá frente al Santísimo, es más fácil en el Santísimo en la iglesia, allá salen las cosas más. Entonces se vaya a una iglesia que esté abierta, con un Santísimo, con el papel y el lápiz y conseguir fotos del papá. A veces no lo conocí, pero mi mamá tiene por allá una foto escondida, recuperar esa foto, sacar los álbumes en mi casa, preguntarle a mi tía, preguntarle a mi mamá, preguntarle a un amigo de mi papá que sí lo conoció, preguntar y empezar a reconstruir a esa persona, o sea, quién era, cómo se llamaba, qué cara tenía, qué pensaba, y empezar a redactar esa carta. Y esa carta, pues consiste en, primero, pues en hacerle todos los reclamos posibles. Hay que sacar todo, no quedarse con nada. Si me dolió que no me haya recogido en el colegio un día, si me dolió que me haya gritado, que me haya castigado, que me haya encerrado, que todo lo que hizo, reclame, con nombre, fulano de tal, papá, no me gustó que hayas hecho esto, qué sentí yo en ese momento, escribir en la carta qué sentí, cómo me sentí, que yo era un niño indefenso, que usted se aprovechó de mí, que bueno, todo escribirlo en la carta. Y herramientas, las fotos y las conversaciones con otras personas. Y a veces es difícil desenterrar eso, a veces la mamá no quiere hablar de ese señor, a veces la tía no tiene los recuerdos, la tía le dice, bueno, yo me acuerdo un poco, voy a buscar una foto y se la traigo, bueno, todo eso toca hacerlo. Y ahí recomendamos libros, Sanando la relación con el padre, de Robert de Grandis, Querido papá del padre Hamud, y está un link de Fray Nelson Medina de un audio de Sanando la relación del hijo con el padre. Entonces, ahí están las herramientas, ahí tenemos todo, lo que necesitamos es valentía para hacerlo, porque eso es duro, tiempo para hacerlo y disposición. Ahí está ya todo, o sea, tenemos todas las herramientas para hacerlo. La madre en la vida de un hijo representa la misericordia de Dios. A través de mi mamá yo me entero que Dios es misericordioso o que Dios no es misericordioso, de acuerdo a lo que hizo o no hizo mi mamá. Entonces, mientras el padre representa la justicia de Dios, Dios es justo, la madre representa la misericordia de Dios, Dios es misericordioso. Dios es nuestro verdadero padre y nuestra verdadera madre. Y él, como no puede bajar aquí a la tierra y materializarse, entonces contrata a un hombre y a una mujer imperfectos para que vengan aquí a la tierra y sean nuestros padres, es decir, oficien de padres. Entonces, por eso, un padre debe entender que su hijo no es su hijo, es un hijo de Dios, que Dios se lo encarga por un tiempo limitado de tantos años para ejercer como papá o ejercer como mamá. Pero pensar que siempre nuestro verdadero padre y nuestra verdadera madre es Dios. Es decir, que en fin, si yo no tuve papá, pues listo, no contrataron aquí a nadie, o el que contrataron se murió, o el que contrataron renunció al trabajo y se fue, pero Dios de todas maneras sigue siendo mi padre. O la mamá, se murió mi mamá cuando yo nací, o mi mamá nos abandonó, listo. Entonces, la que contrataron como mamá renunció o se fue, pero Dios
tiene atributos maternos que hacen que yo pueda sentir su amor, así mi mamá no haya estado aquí en la tierra. Entonces, a través de eso es que comenzamos a sanar, por ejemplo. Dios se vale de dos seres humanos imperfectos para mostrarnos su amor, para mostrarnos cómo es Él. Entonces, esa es la labor de los padres. Obviamente, pues en la mayoría de casos nuestros padres no fueron perfectos y pudieron darnos algunas cosas o dejarnos ver a Dios a través de ellos, pero en muchas ocasiones y de pronto en la mayoría de ocasiones no nos dejaron ver a Dios o no nos permitieron ver a Dios, o es más, fueron un obstáculo para que viéramos a Dios. El padre y la madre son como dos vidrios que entre más sucios estén, pues menos podemos ver al otro lado, que es Dios. Y entre más limpios y resplandecientes estén, pues más podremos ver al otro lado, que es Dios. Entonces, listo, pues asumimos que nuestros padres no fueron perfectos y que pues ese vidrio era bastante sucio, tenía bastantes imperfecciones y errores, y pues yo no alcanzo a ver, no alcancé en mi infancia y aún todavía no alcanzo a ver bien a Dios porque ese vidrio está muy borroso. Eso es lo que hay que reconocer. El padre en la vida del hijo representa la justicia, la sabiduría, la verdad. El papá es la fuente de conocimiento y entendimiento. El papá es la fuerza, el poder y la autoridad. El niño puede tener la mamá más maravillosa del mundo, puede la mamá tener muchos atributos, pero el hijo necesita escuchar del papá todo esto, necesita ver reflejado en el papá todo esto. Es decir, el papá no puede decir mentiras, porque está dañando la imagen de la verdad de Dios. El papá tiene que saber y explicarle al hijo. El papá tiene que tener fuerza, determinación. El papá tiene que ejercer poder y autoridad en la familia. De esa manera es que el hijo entiende que Dios es fuerte, que Dios es poderoso, que Dios tiene autoridad, que Dios es sabio. Es la imagen del papá héroe, de cuando uno ve a su papá así, y pues el papá es su héroe, por eso, porque el papá tiene como función dentro de la familia representar esta imagen. Fuerza, poder, autoridad, sabiduría, conocimiento, verdad y justicia. El padre es el que hace en el hijo la afirmación del yo y el reconocimiento de sus logros. Afianza, anima, proyecta, reconoce sus capacidades. Eso permite darle al hijo independencia y autonomía. El padre es el que da la guía, la corrección y la advertencia, la instrucción, el acompañamiento y el ejemplo. El padre es el que le dice, hijo, tú puedes, yo sé que tú puedes. Qué bien que sacaste buenas calificaciones. Yo sé que tú tienes estas y estas cualidades. Vamos, que tú lo puedes lograr solo. Yo te digo cómo. No te vayas por acá, vete por este otro lado. Todo eso lo hace el padre. Esa es la función del padre en la familia. Entonces, comienza uno a preguntarse si uno tuvo eso o tuvo algunas cosas o cuáles le faltaron. El padre configura mi relación con el mundo externo. Es decir, a partir de todas esas cosas anteriores que me dio mi papá, yo puedo tener una adecuada relación con la sociedad, con la autoridad, con el Estado y con las instituciones. Cuando hay problemas de relación con el padre, las personas usualmente no se integran adecuadamente a la sociedad, tienen problemas con todas las figuras de autoridad, pelean con los profesores, les cae mal el gobierno, les cae mal las autoridades, les cae mal el policía, no tienen adecuadas relaciones con el Estado, impuestos, todo eso es un problema, no tiene adecuada relación con las instituciones, porque lo que hace que yo me relacione adecuadamente con el mundo externo es la presencia de mi papá. Él es el que me dice cómo debo comportarme en la sociedad. Él es el que me dice que debo atender las instrucciones de las autoridades y él es el que me dice que la sociedad está organizada en normas, reglas, instituciones y que debo acatar eso para poder vivir en sociedad. El padre configura la relación con mi trabajo, con la sociedad y con el mundo. Y mi papá configura mi función y mi papel en la sociedad, porque él es el que me dice, tú puedes, tú de pronto puedes ser bueno para esta profesión, enfócate en esto, tienes capacidad para tal cosa. Entonces, mi desarrollo profesional está muy cimentado en mi relación con mi papá.
Y él también configura mi comportamiento social, político y económico, mis decisiones, mi integridad física, mi integridad ética y mi integridad moral. El conocimiento del bien y el mal, el decidir adecuadamente entre una decisión y otra, y el qué tan buen ciudadano o no soy, eso lo configura el papá. Entonces, todas esas cosas comenzamos a pensar y a analizar cómo afectó mi papá o mi relación con mi papá ciertas falencias que tal vez yo tengo. Ahí comienza uno a explorar y a descubrir cosas. Nos quedan 10 minuticos o unos 15 minuticos para hacer lo de la madre. Entonces, esta sesión o este tema se llama A solas con mamá, que es reconstruyendo la relación con mi mamá. Nuevamente recordamos que el padre y la madre graban en el hijo la imagen de Dios, que el padre es la justicia y que la madre es la misericordia de Dios. A través de las acciones de mi madre, yo puedo enterarme o saber que Dios es misericordioso. Mi mamá tuvo errores y desaciertos en mi crianza, pero no es la culpable o responsable de mi vida. Entonces debemos pararnos otra vez desde nuestra posición de adultos, eh, que reconocemos que vamos a sanar la herida con nuestra mamá, pero no vamos a echarle la culpa de todos nuestros males a nuestra mamá. Igualmente, sanamos la herida con nuestro papá, pero no vamos a echarle la culpa de todos nuestros males a nuestro papá porque no somos niños ni adolescentes, eso lo hacen los niños y los adolescentes, sino que ya somos adultos que nos hacemos responsables de nuestra propia vida. Cada uno tuvo lo que pudo tener, lo que Dios le dio, y con eso es que tenemos que continuar nuestra vida o que mirar a ver qué hay que arreglar para seguir, no quedarnos llorando sobre nuestras desgracias, sino empezar a trabajar a reconstruir y arreglar todo lo que está mal. Como adulto, yo soy el responsable de lo que pasa o no pasa en mi vida. Entonces, tendré una mirada adulta y madura hacia mi madre y hacia mi padre, sin juzgarlos, sin odiarlos, sino más bien comenzando a hacer el proceso de perdón, de perdonarlos, porque como Dios dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdona a mi papá y a mi mamá porque cuando cometieron errores en mi crianza no sabían lo que estaban haciendo, no sabían el daño tan grande que me estaban causando. Entonces, desde esa mirada es que vamos a comenzar a desentrañar nuestras heridas. La madre es paciente, la madre nos hace saber que Dios es paciente, Dios es compasivo, Dios es misericordioso, Dios es la verdad, Dios es fiel. A través de las acciones de mi madre fue que yo conocí estas cosas. O no conocí, porque mi mamá no era así. Dios es bueno, Dios es amor. La mamá es la encargada del contacto, el afecto, la comunicación verbal y no verbal, los abrazos, los besos, las caricias, la ternura. Ese es papel de la mamá. Entonces, cuando uno es mamá, pues debe centrarse en ese papel, que es el que Dios le dio. Al papá le dio la autoridad, la mano dura, la justicia. Y a la mamá le dio el contacto, el afecto, la comunicación, los abrazos, los besos, las caricias y la ternura. La mamá es la que le regala al hijo o le muestra al hijo clemencia, compasión, refugio, seguridad, alimento, amor incondicional. Todos se fueron, pero la única que estuvo ahí fue mi mamá. Entrega, apoyo, servicio, protección, guía. Todo eso lo da la mamá. Cuando me caigo, cuando tengo hambre, cuando llego mojado porque llovió, ahí está mi mamá. Ahí debe estar mi mamá. Mi madre configura mi relación con mi mundo interno, conmigo mismo, mi autoconocimiento y mi autocuidado. Mi madre tuvo la tarea de enseñarme a ver cómo me conozco a mí mismo, cómo reconozco mis emociones, cómo leo mis sentimientos, cómo comunico mis sentimientos, quién soy yo, por qué siento esto, por qué siento rabia, cómo controlar mi rabia, conocerme. Yo soy mal geniada, entonces tengo que manejar eso. Yo soy iracundo, pues tengo que manejar eso. Yo soy tímido, tengo que trabajar en eso. Eso me lo dijo mi mamá con sus acciones y con sus palabras. Ella me enseñó el autocuidado. Ella es la que me dice, mijito,
peínese bien, a ver, báñese bien aquí, restriéguese bien acá, échese gel allá, échese desodorante, vístase bien, cuídese su presentación personal, coma bien, aliméntese bien, cuide su salud. Esa fue mi mamá. O sea, de las palabras de mi mamá es que yo me sé cuidar a mí mismo. Mi madre configura mi relación con mi mundo interno, con mis sentimientos y con mis emociones. La mamá es la que enseña al hijo a identificar las emociones, a expresarlas y a controlarlas. Mi capacidad de autocontrol o de autorregulación viene de lo que me enseñó mi mamá. Y mi mamá es la encargada de definir cómo será la relación futura con mi familia, con mi esposa y mi esposo y con mis futuros hijos. Entonces, si tuve cosas sanas que mi mamá me enseñó, pues tendré una familia donde habrá diálogo, donde habrá comprensión, donde nos sentaremos a resolver los problemas juntos. Si mi mamá me enseñó a tener una adecuada relación con los otros, pues tendré una relación sana con mi esposo o mi esposa. Y si mi mamá me enseñó cómo cuidar y proteger, pues yo protegeré y cuidaré a mis futuros hijos. Y si no, no, ahí empezamos a encontrar cosas. Por ejemplo, ¿por qué yo no puedo controlar mis emociones? Porque yo no sé lo que siento ni puedo expresarlo. Porque yo no sé, por cuando siento rabia, yo no sé qué hacer. Porque yo soy descuidado con mi presentación personal. Porque yo no me conozco a mí mismo. Porque yo soy callado y no hablo mis problemas y me los guardo. Porque yo exploto y reacciono de manera inadecuada ante los problemas, porque le grito a la gente, porque trato mal a la gente, porque todo eso tengo que explorarlo en qué pasó en la relación con mi mamá. Entonces ahí revisemos la guía y en la guía vamos a ver cómo tenemos al final igualmente el cuestionario de la relación con mi mamá. Igualmente ese cuestionario también es difícil, para unos es más difícil, para otros es menos difícil. El mismo consejo, hacerlo en el Santísimo, en la iglesia, o en un sitio agradable que podamos estar tranquilos, llorar, gritar, bueno, lo que tengamos que hacer. Ayudarnos entonces eh, del hacer el cuestionario, hacer oración ante el Santísimo para que Dios nos muestre y nos explique y nos ayude a comprender por qué está pasando eso en nosotros, confesarnos por todos los sentimientos que nos genere esto o por cuentas pendientes que tenga o reclamos pendientes con mi mamá y comenzar a redactar una carta para mi mamá ayudándome de fotos y de la información de otras personas, pues inicialmente centrarnos pues en hacerle los respectivos reclamos que tengamos que hacerle. Las sugerencias, el libro Querida Mamá del padre Gustavo Hamut, que es sobre la sanación de la relación con la madre, y los libros de sanación desde el vientre materno. Ahí hay una sugerencia de un libro de la Asociación María Santificadora. Igualmente, con respecto a los libros, si no los consiguen o si no saben dónde encontrarlos, pues nosotros les daremos la información donde pueden encontrar los libros. Usualmente es en librerías Paulinas, San Pablo o en Asociación María Santificadora, es donde se encuentran la mayor parte de estos libros. No es con nuestras fuerzas, no somos nosotros. Nosotros hacemos solo lo que podemos. Lo que hacemos es disponer, tomar la decisión, disponernos al proceso de sanación y ponerlo en manos de Dios. Y haremos lo que nos corresponda, leer, aprender, hacer los cuestionarios, todo eso. Pero obviamente la mayor parte de esto nos va a sobrepasar. Entonces, ¿quién es el que realmente hará esta sanación? Dios es el que va a hacer la sanación. No somos nosotros por nuestras fuerzas. Nosotros solo nos vamos a disponer, vamos a abrir nuestro corazón y a decirle a Dios y a pedirle, Señor, sáname. No sé de qué, no sé cuánto tiempo va a durar esto, no sé qué tan duro va a ser, pero por favor hazlo y sáname y muéstrame el camino para lograr esa sanación. Entonces, los pilares de este proceso son Eucaristía, cada uno de acuerdo a sus ritmos, a sus cosas, pues ojalá no sea solo la Eucaristía del domingo, ojalá tengan la oportunidad de tener al menos una Eucaristía entre semana, o dos o tres, ojalá Eucaristía diaria, que sería lo mejor.
sacar el tiempo, mirar cómo lo hacemos. Uno va a la Eucaristía no por eh, digamos, por decir, ay, que yo voy a Eucaristía diaria o que yo voy mucho a Eucaristía. No, uno va a la Eucaristía es porque necesita ese alimento. Es decir, como alguien decía, cada 24 horas necesito ir a que me den oxígeno y si no me moriría. Uno a veces va a la Eucaristía es por pura necesidad, por física necesidad. Está uno, le da pereza madrugar o qué pereza ir para allá, pero uno de la necesidad que ve uno, del hambre que tiene, del peligro en que se ve uno cuando no va, es que uno va a la Eucaristía. Entonces tratemos de sacar tiempitos. Si voy a la Eucaristía los domingos, entonces me pongo como meta, a ver, metamos un día entre semana, el miércoles, vayamos a misa el miércoles entre semana, o el lunes, o el martes que tengo libre, o lo que sea. Confesión, buscar en su parroquia o con el capellán de la fundación la confesión. Recordemos que mínimo confesión mensual, ojalá quincenal, para estar descargando la basura. ¿Cuántas veces sacamos la basura de nuestra casa? Cada tercer día pasa el carro de la basura. ¿Y cuántas veces sacamos la basura de nuestro corazón? Una vez cada 6 meses. No, porque eso se nos llena ya y empieza a oler podrido. Entonces, la basura la sacamos con la confesión, limpiamos nuestro corazón con la confesión. Entonces, pongámonos metas. Si no estoy haciendo mi confesión mensual, entonces mirar a ver de qué manera puedo hacer mi rutina de confesión mensual. Mi oración, la oración diaria, ya sea en la mañana, en la noche o en los dos momentos, pues eh, mejorar mis tiempos de oración. Leer la palabra de Dios. Ahora hay aplicaciones que podemos bajar en el celular, Biblia que podemos bajar en el celular o cargamos la Biblia bueno, mil cosas que podemos tener a mano la palabra de Dios para poder acudir a ella cuando la necesitemos y escucharla pues en la Eucaristía. El ayuno, aprendamos del ayuno, leamos sobre ayuno, veamos los diferentes tipos de ayuno, probemos los ayunos diferentes, como es el ayuno de YouTube, ayuno de Instagram, ayuno de Facebook, todo eso. En la fundación hay grupos de ayuno, les estaremos comunicando cuando empiezan a hacer ellos jornadas de ayuno que hacen grupos por Zoom o por Meet para apoyarnos todos en hacer ayunos, por ejemplo, de una semana, ayunos de martes y viernes, etcétera. Entonces, leamos sobre el ayuno y comencemos a ensayar en nosotros el ayuno. Que ese ayuno, acuérdense, hay espíritus que solo salen con el ayuno y la oración. Si tengo un espíritu que está atando mi sanación, que está impidiéndome caminar, que está trabando mis pasos, que está haciendo que yo pase otros 10 años sin resolver este problema con mi papá o este dolor que me está matando, ese espíritu, pues hay que desatarlo con el ayuno, a ver si por fin en este proceso de sanación de amarte, por fin sano eso. Y el rosario ojalá diario, igualmente ayudarse de aplicaciones, de videos en YouTube del rosario, hay rosario rápido, rosario de 15 minutos, rosario largo, rosario desde Lourdes, rosario, todos los rosarios hay ahora, imposible que no podamos sacar un minutico ahí, aunque sea en el transporte, en el Transmilenio, en el carro, con audífonos, escuchar el rosario, rezar nuestro rosario como más fácil nos quede. Entonces, recordar que esta es la base de todo. Sin esto no vamos a avanzar, no vamos a poder solos. Bueno, y me falta la oración al Santísimo, aquí, que también buscar en nuestra parroquia, averiguar y cada vez que se nos dé la oportunidad o precisamente con el fin de desarrollar los cuestionarios o de hacer estas tareas que tenemos, ir al Santísimo, ponernos allá frente a Él y decirle, Señor, aquí estoy, heme aquí, dígame a ver, ve a ver qué es lo que tengo que sanar y comience, así duela, así sea duro, así llore, pero hágalo porque es el tiempo de hacerlo. Voy a disponerme para hacerlo. Listo. Entonces, no sé si tienen algo más o ya hacemos una oración de cierre. ¿Alguno de ustedes quiere hacer la oración para cerrar? Bien.
Entonces, Anita, ¿puedes hacer la oración? En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo, amén. Señor, te damos gracias por estos momentos que nos diste para reflexionar sobre nuestra vida. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por mostrarnos tu amor tan infinito a diario. Gracias, Mamá María, también por ser parte de nuestras vidas, por demostrar nuestro amor a diario, por estar ahí para nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos en todo este proceso. Danos la fuerza y la valentía para afrontarlo de la mejor manera posible. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.